¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos una vez más en otra entrevista conociendo precisamente a los candidatos. Esa es la idea, esa es la iniciativa, es lo que queremos nosotros a través de este espacio mostrarles a nuestra audiencia. No solamente que tengan alguna idea vaga del candidato, sino que también los conozcan, los vean, ¿no? Y sacarse un poco de la mente eso de que quiénes son o qué son o los mismos de siempre. Bueno, estamos dando la oportunidad precisamente para conocer a quienes de pronto no tienen la oportunidad de ver. Hoy nos acompaña en este espacio la doctora Catherine Mata. Ella es candidata a vicepresidenta del Ecuador por listas 19, Unión Ecuatoriana. Ella es doctora en jurisprudencia, economista con mención internacional y además de eso es periodista. Así que bueno, le damos la bienvenida a este espacio. Catherine, ¿cómo está? Y abogada, esa sobre Abogada. todo eso. A doctor, es ¿Cómo estás, diferente Nelson? abogada y doctora en jurisprudencia, es diferente. Así. Ah, ya. Bueno, soy PhD realmente, ¿no? Los doctorados en el Ecuador son diferentes. Yo soy PhD de la Universidad de La Habana. Ah, Te qué envío un bien. abrazo fuerte, mi estimado Nelson. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad para poder llevar este mensaje y esta comunicación con nuestra gente, con tu público y que ahora pues también va a poder escucharnos. Por supuesto, Catherine, esa es la idea, que la gente conozca a los candidatos. Y empecemos por eso, por lo básico. ¿Quién es Catherine Mata? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Porque la gente enseguida es, bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo así la candidatura? ¿Cómo así la política? Bueno, Catherine Mata es una mujer profesional, una mujer, una madre, una esposa, una hija, amiga, un ser humano que ha hecho activismo social durante mucho tiempo a través de una fundación y bueno, ya también diferentes actividades que hemos venido realizando durante muchos años y he trabajado sobre todo en beneficio de las mujeres, en beneficio de la familia, de la niñez y adolescencia, que es uno de mis portaestandartes más fuertes y evidentemente pues también hemos hecho, hemos implementado, hemos aplicado, hemos propagado campañas muy interesantes en el Ecuador referente a los cambios y el empoderamiento de la mujer en el Ecuador y así también pues campañas en donde hemos presentado proyectos interesantísimos referente a la transformación que debe de tener nuestra niñez y adolescencia en el Ecuador. De Sumado a hecho, esto, pues también debo decirte que soy una académica, docente universitaria, hemos realizado algunas publicaciones científicas, no solamente en libros, sino también en revistas científicas a nivel internacional, conferencista además, amo hacer conferencias, dar seminarios, y pues bueno, un poco de todo, un poco del todo de lo que es Catherine Mata, es lo que más o menos queremos ahora poder utilizar o que sea nuestra herramienta para poder llevar una candidatura tan importante como una candidatura vicepresidencial en el Ecuador, sobre todo tomando en cuenta pues que el papel de una mujer en los actuales momentos en el Ecuador es un papel en el que lamentablemente, pues, o al que lamentablemente no se le ha dado ese protagonismo que debe de tener. bueno, definitivamente, el empoderamiento de la mujer es importantísimo, tomando en cuenta que han habido muchísimos casos de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente hablando de ese tema, como mujer, ¿no? ¿Cómo ve la campaña? ¿Cómo enfrenta usted la campaña con todo ese bagaje de experiencia que tiene como conferencista, periodista, abogada, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo está enfrentando usted la campaña, el recibimiento de la gente? ¿Cómo lo ve? Nelson, más allá de que efectivamente puedes tener la mejor hoja de vida, pero esa sensibilidad, esa necesidad de saber lo que realmente quiere o necesita nuestro pueblo, es, yo creo, lo que marca la diferencia con Catherine Mata, con nosotros como binomio de Unión Ecuatoriana. Porque, verás, más allá de eso, y como mujer te lo digo, no puedo negarte y no puedo negarle a la gente que es difícil para nosotros las mujeres formar parte o hacer parte o ser parte de un proceso político. Para nosotros es duro, porque nosotras somos madres, porque nosotras somos esposas y porque nosotras somos profesionales, pero también tenemos que cumplir con un rol, particularmente hablando del mío, cumplo a cabalidad con la mayor fuerza posible, con la mayor energía posible
todo lo que tiene que ver esta campaña, pero tampoco me puedo olvidar, por ejemplo, de mis hijos. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de esa energía y esa fuerza, esa valentía que tiene la mujer en el momento, pues, de que enfrenta este tipo de retos. ¿Usted No cree, te voy Catherine, a negar que... tampoco de que la agresión y que la violencia política también también le tocó la puerta a Catherine Mata, y que pues me ha tocado ¿Ya? definitivamente enfrentar procesos ¿Qué le sumamente... dicen? ¿Qué le han dicho? Bueno, más que qué me han dicho es qué han hecho. ¿Qué han Hay hecho? muchas Porque, bueno, la personas política es así muy de media cercanas, puerca, de ¿no? hecho, particularmente Nelson, personas muy cercanas que particularmente pues han preferido de pronto hacerse a un costado por el solo hecho de no trabajar con Catherine Mata, amigos muy queridos, pero sin embargo gente a la que no conozco me ha abierto todas las puertas, el pueblo me abraza, me besa y quiere compartir conmigo momentos, procesos y caminatas, de hecho, que han sido pues muy importantes para nuestro proceso. Pienso y considero que hay muchos caballeros que se sienten amenazados, eso es definitivo, por una mujer valiente que quiera ser candidata vicepresidencial. Estoy convencida de eso. Y eso es lo que ha pasado en mi entorno. Cuando me suceden ese tipo de cosas, pienso, me tiene miedo. Y eso me deja Le da relajada y más sigo. fuerza. Sí. Le da más Eso es lo fuerza. que hago, Dice, en ahí, serio. ahí estamos por buen camino, dijo, déjelo que ladre, dijo. En serio, eso Así hago. es. Bueno, Porque si no me amargo. ¿perdón? Ojo, Néstor, me amargo, porque es muy duro. Mira, no sé si viste hace poco unas concejalas hicieron un manifiesto referente a todo lo que ha pasado con algunos alcaldes en ciertos gobiernos seccionales. Es fuerte para una mujer tener a un montón de hombres que quieren dañarte, que quieren perjudicarte, que quieren hablar mal de ti, porque no tienen otra forma de parecerse a ti. Entonces, ¿qué hacen? Te descalifican. Es durísimo. Entonces, cuando tú te secas estas lágrimas y te maquillas, no solamente estás diciendo quiero ser bonita, no, estás diciendo yo sigo adelante, tú te quedaste. Bueno, ese es importante el mensaje también para las mujeres que le interese entrar en la política. Creo que definitivamente tienen más inconvenientes, por decirlo de alguna manera, incluso hasta de la misma familia, Catherine, porque decías hace un momento que tienes que ser candidata, tienes que estar en campaña, tienes que estar en recorridos, pero también no puedes olvidarte de tus hijos, porque también te están reclamando, pues los chiquitos, no sé cuántos hijos tengas, pero de pronto son los primeros en decir, mami, ¿dónde te vas? ¿Por qué te metes ahí? Incluso es el esposo medio celoso, no sé si tiene esposo, no quiero meterme yo en los temas personales, pero, pero es como doble carga, ¿verdad, Catherine, para ustedes? Bueno, sí, el éxito de nosotras las mujeres es cumplir el rol al que nos hemos impuesto, asumirlo con responsabilidad, pero nunca olvidándonos de ser mujer y nunca olvidándonos de ser madre, de ser hija, de ser esposa. Porque si te olvidas de todo eso, entonces te conviertes en un ser híbrido. Y lo bello que tenemos nosotras las mujeres es ser mujeres. Cuando dejamos de serlo es cuando cambiamos todo nuestro espectro y todo comienza a complicarse. Pero cuando somos mujeres y encima de eso afrontamos los retos, somos mujeres valientes y como mujeres valientes damos un paso al frente y nos convertimos muchas en historias que contar. Catherine, de hecho aquí estaba leyendo un poquito su resumen, lo que me enviaron. Y usted, según lo que tengo acá, es una persona conservadora en la defensa de los valores familiares, según lo que tengo en mis apuntes. Es decir, usted está en contra del aborto y del matrimonio o unión igualitaria. A ver, no. El aborto sí, estoy totalmente en contra. En cuanto al matrimonio, sí hay algunas aristas que ahí yo quiero puntualizar y siempre me parece que es necesario hacerlo, ¿no? Pienso y asumo que hay muchos sectores en el Ecuador que deben de ser respetados y ese respeto debe ir siempre dentro de un parámetro en el que ese respeto no afecte a la sociedad en sí. Considero y consideramos nosotros como equipo de trabajo, como la vicepresidencia, la candidatura vicepresidencial de Unión Ecuatoriana, que todos los procesos, que todos los grupos focales, que todos los sectores que necesiten un cambio, una dinámica en la situación jurídica de ellos, debe de ser siempre y cuando esta situación jurídica no afecte el entorno social ni tampoco familiar. Hay algo que a mí particularmente me afecta de sobremanera en todo lo que tenga que ver en los cambios de nuestra sociedad dinámica. Tenemos muchos cambios en este momento en la sociedad y hay que ir al cambio.
Por ejemplo, lo que acaba de ser, y es un paréntesis, no un cambio de tema, lo que acaba de pasar, por ejemplo, en la educación, todos nos tuvimos que aferrar a un tema de digitalización. Así es. Hicimos toda nuestra preparación mediante el Internet. Muchos no pudieron gozar de aquello y lamentablemente no llegaron o no están preparándose en este momento por una pandemia que ha devastado todo el mundo y obviamente en nuestro Ecuador. En ese momento lo que te quiero decir es que hay que ir no hay que ir en contra de la dinamia que hay en una sociedad, hay que ir al ritmo, porque si no te quedas, y si te quedas, entonces todos los que están en tu entorno avanzan y tú solamente te quedas ahí sentado esperando a ver qué pasa. Asimismo son las normativas referentes a los grupos focales en donde lamentablemente hay cambios que la sociedad no los acepta. Y no los aceptan no porque no quieren, no los aceptan porque somos una sociedad que todavía nos falta mucho por aprender, que todavía nos falta mucho por aceptar, porque vemos de pronto a personas que son diferentes a nosotros y creemos que esas personas no debemos de darle el espacio o el lugar que necesitan y que se merecen. Y a eso es a lo que Katherine Mata particularmente es portaestandarte, tiene su portaestandarte de la lucha de los derechos de las personas, de todas las personas. Sus derechos sexuales, su intimidad, su honra debe ser respetada, Nelson, desde todo punto de vista, siempre y cuando eso no afecte a nuestra sociedad. Y en el tema del aborto, es decir, está en contra total, así sea que la persona haya sido violada o tenga alguna urgencia obstétrica como se estipula en este polémico artículo, que igual se vetó, no pasó. Lo interesante de que se haya vetado es que no sé cuáles fueron las herramientas o cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para salvaguardar a estas niñas que fueron violadas. O, por ejemplo, las mujeres que tienen una emergencia médica en su momento y que necesitan hacerse un aborto. Considero que más allá de aceptar el aborto a una niña que ha sido violada por su padrastro, por ejemplo, ¿sí?, considero que deben de existir mecanismos, herramientas para que esa niña pueda realmente primero resolver el origen de su problema, y no lo podemos solucionar con una normativa. Eso se debe solucionar con profesionales, con psicólogos, con trabajadores sociales, con el Estado como un ente importante y protagonista de ese cambio. Pero no simplemente aceptar el aborto y ya está. Es que no ese es el problema. El problema es por qué fue violada y qué pasa ahora con esa niña que está siendo violada o ultrajada. ¿Qué tal una niña que estuvo 3 años siendo violada por su papá, por su hermano y quién sabe por quién más? Se quedó embarazada y ahora no, que aborte y punto. No. El tema es qué vamos a hacer con ese ser humano que está viviendo en ese momento una situación muy dura y que además se puede convertir en alguien muy nefasto para la sociedad. Estamos pensando siempre, Nelson, en novelerías, en el Ecuador. Ese es nuestro gran problema. Queremos resolver desde los resultados, pero no desde los orígenes de los problemas. La enfermedad es esta. Sí, pero ¿cómo se origina la enfermedad? ¿Cuál es el verdadero problema de esta situación? Y es allá donde nosotros siempre estamos y nosotros hablamos y hacemos alarde del pro vida y del pro mujer y del pro familia desde un punto de vista ético, desde el punto de vista del pragmatismo ético, no de otro, porque el otro no es otra cosa que novelería y puro show mediático. Usted, básicamente, Katherine, de llegar a la vicepresidencia, se encargaría de este tipo de temas. Ahora, lo básico es, usted hablaba, ¿cómo solucionar el tema de raíz? Porque, bueno, tiene razón, hay una víctima de violación, tal vez si tiene una urgencia es necesario que aborta, pero la niña regresa a ese ambiente hostil donde seguirá sufriendo, ¿ok? Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos o qué mecanismos, qué estrategias, qué movimiento hacer para realmente ayudar a ese tipo de personas que a veces no tienen a dónde más regresar que al mismo sitio donde han sido víctimas? Ay, Nelson, qué buena pregunta. Mira, y te agradezco enormemente que me la hagas. Estaba esperando que alguien algún día me la haga y te agradezco a ti. Verás, el aborto no es la solución. Eso no es la solución. Tampoco la solución es que la niña salga del problema y que llegue a la casa o que el Estado venga y que, a ver, ¿dónde la ubicamos a la niña? No. En el Ecuador en este momento es sumamente importante pensar en 2 vías, en las políticas transitorias y las permanentes.
Pensar en políticas transitorias es pensar en casos como estos. Debemos de tener casas de acogida grandes, que sean realmente estatuidas por nuestro Ecuador, por nuestro gobierno, por un Estado de derecho, preocupado por su sociedad con voluntad política, en donde estas niñas deben de ser acogidas con amor, con solidaridad y con verdadera responsabilidad, en donde podamos cuidarlas y poderlas nuevamente ingresar a la sociedad ya diferentes, con una visión diferente. Pero esa familia de esta niña no puede ser ajena a una terapia que definitivamente se necesita. Sumado a esto, que la ley debe ser dura, pero muy dura con los violadores, con aquellos, peor aún, con aquellos que siendo familiares han violado a una niña e incluso a un niño. Verás, Nelson, el origen de todo este mal es el que el Estado se olvidó de incluirse en ese rol de papá, mamá en un hogar. En el hogar existe papá y mamá, pero también existe el Estado. El Estado tiene la obligación de participar en la formación de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Si el Estado sigue siendo indiferente a esta realidad, esto continuará siendo un círculo vicioso y cada vez será peor, peor, peor y peor. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que pensar en que el Estado debe de introducirse y debe de hacerlo con mecanismos y herramientas que nos lleven a no ser abusivos ni tampoco tener una intromisión dentro de los hogares, pero sí a ser vigilantes, a ser controladores y también a supervisar qué está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes. Para eso tenemos nuestros ministerios, nuestros gabinetes, aquellas instituciones que, por cierto, en este momento carecen de toda institucionalidad, pero que en la realidad deberían de ser instituciones que fomenten, que propaguen, que promuevan, que propinen aquellas herramientas, aquellos mecanismos, aquellas políticas, aquellas acciones afirmativas que ayuden y protejan a nuestras niñas, a nuestros niños, que están totalmente en la indefensión y que lo único que se nos ocurre es la novelería del aborto. No, pensar en una educación, Nelson, pensar en cómo hacemos y cómo ayudamos a nuestras niñas y a nuestros niños y adolescentes a que esa educación sexual en las escuelas y en los colegios sea una realidad, porque no podemos pensar de que la niña de 14 años está con el novio de 16 años pariendo, que la niña de 12 años está en una fiscalía embarazada porque su padrastro la violó y tiene así 3 años, que la niña de 15 años se droga, pero que a cambio de droga ella también dio sexo y entonces está embarazada de su noviecito, sí, pero un noviecito que le da droga. ¿Y quién cuida a esas niñas? Yo me pregunto, ¿qué está pasando en el Ecuador? Y Está seguimos hablando de pasando, novelerías, de puras propuestas noveleras, pero en cambio nuestra raíz del problema nadie las dice y tampoco Catherine, nadie las usted tocó un ataca. Es tema. allá donde nosotros queremos darle duro, Nelson. Usted toca un Perdón. tema importantísimo, la educación, ¿no? Se ha perdido mucho el tema en las escuelas, en los colegios. Parece que el gobierno o la institución o no sé qué pasa o la sociedad, como usted decía, está ahí ese temor de hablar de ciertas cosas dentro de las aulas de clase, ¿no? La educación sexual. Incluso, Catherine, dentro del veto al Código Orgánico de la Salud, se prohíbe el tema de proveer métodos anticonceptivos. Entonces se prohíbe también, se vetó, pero no es que se prohíbe, se vetó dentro del grupo del Código de la Salud este asunto. ¿Qué tan importante, vea por ejemplo usted, habla de que los ministerios o los organismos se inviscuyan en el sentido de ayudar? Una de las cosas que podría ayudar a prevenir este tipo de situaciones es los métodos anticonceptivos. Pero ahora no pueden, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Entonces, cambiar eso de ahí, Catherine, sacarse un poquito el chip de, uy, no toquemos ese tema, no los toquemos porque es tabú, es peligroso, podría ser una alternativa también. A ver, los métodos anticonceptivos siempre van a ser una opción, pero ¿cómo podemos pensar en métodos anticonceptivos y no pensar en una educación sexual? La educación sexual hay que primero llevar a Dios a nuestras escuelas, Nelson. Hay que llevar a Dios, la espiritualidad, hay que llevarla a nuestros niños. La mujer tiene que entender que su cuerpo es un templo,
el hombre tiene que entender que debe respetar a esa mujer. Por ahí empecemos. Empecemos a darle a los chicos una evangelización sexual, pero real, espiritual. No aquella de que tengan sexo, pero protéjanse. Vamos a manejarnos con mucho cuidado en ese tema. Porque si bien es cierto, debemos y no podemos tampoco inmiscuirnos en la sexualidad de nuestras niñas y nuestros niños, pero tampoco podemos promover y tampoco podemos hacerles barra para que se convierta el Ecuador, las escuelas y los colegios en verdaderos antros sexuales. Hay que proponer y promover a que nuestras niñas y nuestros niños tengan sexo con responsabilidad, pero a partir de una edad determinada. Entender que una mujer incluso a los 10, 12 años, ni siquiera su cuerpo está totalmente desarrollado y que el hacerlo para su salud incluso es negativo. Sumado a esto, pensar en que puedes usar los preservativos o puedes utilizar los métodos anticonceptivos, pero ¿qué pasa con lo que originan esas consecuencias de esos métodos anticonceptivos? Y estamos seguros de que los métodos anticonceptivos van a lograr que una niña no se embarace, por ejemplo. No. Entonces va más allá, Nelson, va más allá. Esto es llevar la espiritualidad y llevarlo a Dios a las escuelas. Se quitó por un motivo que no vamos a conocer ni entender, llevar la moral desde el punto de vista de cada uno, respetando siempre, llevar el respeto de los principios, el respeto al prójimo, la solidaridad, promover los valores de nuestra gente. Así debemos empezar, pero no debe de ser un tema de lírica solamente o romanticismo, debe ser una realidad. Debemos de proponer e implementar mecanismos para que nuestras niñas y nuestros niños amen su cuerpo sexualmente, pero que no sea un libertinaje para poder salir a la calle y porque tenemos los métodos anticonceptivos, arriba el sexo. ¿Y qué tal con las enfermedades venéreas, por ejemplo? Pero Entonces, en este esto va más caso allá, mi también, estimado también lo Nelson. protege el método anticonceptivo. El asunto, Catherine, es que, bueno, sí, suena bastante bien el hecho que usted Me acaba de decías mencionar. qué cosa protege el método anticonceptivo, Las perdóname. enfermedades venéreas, pues. ¿Cómo? Claro, pues, por ejemplo, si el varón usa el preservativo, es una Eso es forma el también. preservativo. Claro, Estamos hablando de métodos anticonceptivos, que ok. son muchos. Claro, bueno, hablando del condón específicamente. No, estamos en el preservativo, está Ya. perfecto como preservativo. Pero Pero Catherine, además, déjame decirte, y no soy médico, pero tengo una hermana médico y conozco muchos médicos, incluso el preservativo no evita que una enfermedad venérea sea contagiada. Cuidado con eso. claro, ok, pero a lo que iba, que suena bien, suena bonito, pero usted mismo hablaba hace un poco de la realidad desastrosa que viven los jóvenes. Imagínese usted. Correcto. Entonces es medio ambiguo. Está bien, hablemosle de Dios, hablemosle del respeto, hablemosle del amor al cuerpo, pero imagínense usted hablarle de ese tipo de cosas a una niña, a un adolescente que está viviendo un infierno y que necesita una solución práctica. Vamos a cogerlos. Lo que te decía hace un momento, Nelson, hay que implementar casas de acogida en el Okay. Ecuador, eso es definitivo. Tenemos que, lo que te decía de las políticas transitorias, sí te lo mencioné, esas acciones afirmativas en pro de nuestra niña y adolescencia tienen que ser una realidad y tenemos que comenzar a implementarlas urgentemente como una prioridad en el Ecuador. Y claro que sí, Nelson, tienes toda la razón. ¿Cómo podemos hablar de amor y solidaridad cuando tenemos una niña que vive un infierno en su casa y que su padrastro la viola todas las noches, o Imagínense. por lo menos 2 o 3 veces a la semana, y que la mamá de pronto sabe y la niña sabe que la mamá sabe y ese dolor se profundiza Eso aún es más más? fuerte Claro, todavía. tienes toda la razón, pero hablar de eso, por eso hablamos, las políticas transitorias. Lo que hablábamos hace un momento no es para estos niños, es difícil, porque ellos, como tú perfectamente lo has mencionado, ellos ya están sumergidos en el caos. Para ellos, las políticas transitorias emergentes deben de darse y hay que implementar urgentemente, mi estimado Nelson, casas de acogida para nuestros niños, incluso pensar en una intervención formal del Estado en hogares donde hay este tipo de situaciones que están matando y están mutilando
a nuestros jóvenes y adolescentes. Definitivamente, Catherine, definitivamente el gobierno, en este caso, si ustedes llegan a tener la voluntad popular, necesita mucho más que palabras, sino acciones. Vean, por ejemplo, le voy a decir algo, de pronto usted lo conoce. Para que una persona, un joven o alguien que está inmiscuido en drogas, sea vinculado a una casa que le va a dar medicamento ambulatorio dentro del Ministerio de Salud, tiene que tener, primero, tiene que contar con la aprobación de la persona. Es decir, el funcionario del ministerio no puede agarrarlo, meterlo a la casa, al hospital, a la clínica o al centro de acogida del Ministerio de Salud Pública. No puede. Entonces se genera esta otra problemática de la familia que tiene que agarrarlos y meterlos a estos centros de desintoxicación clandestinos, ¿no? Y ahí vemos toda esta problemática. ¿Qué piensa de aquello, Catherine? Eso es un tema diferente. Tú me estás hablando de los centros y las clínicas de rehabilitación, que por cierto el Estado debe de brindarlas gratuitamente. Supuestamente son gratis. Los centros de rehabilitación para los niños, perdóname. Aparentemente son gratis los centros de desintoxicación. Son del ministerio. Las clínicas de desintoxicación deben de ser brindadas gratuitamente a nuestra gente, para que no haya aquello de que efectivamente hay muchas clínicas que abusan de este tipo de situaciones que vive nuestra sociedad y donde lamentablemente están sumergidos en incluso también en una corrupción. Ahora bien, Nelson, lo que yo te hablo es de casas de acogida. Las casas de acogida son lugares donde los chicos van a promover y a desarrollarse como personas, más allá de las clínicas de rehabilitación, que hay muchas y que deben existir muchas más gratuitas. Incluso los municipios deben ser nuestros brazos ejecutores a nivel nacional en todos los gobiernos seccionales para que hayan estas clínicas de rehabilitación gratuitas para que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan acceder y puedan desintoxicarse, puedan curarse de esta gran enfermedad que es la drogadicción. Pero luego de esto es todo un proceso, Nelson. Luego de esto tenemos que pensar en las casas de acogida, porque lo que tú mencionaste hace un momento, ¿qué pasa luego de la clínica? ¿Dónde se va el chico? ¿Va al mismo barrio, va a la misma casa? Claro. Y sigue viendo los mismos amigos que son los que siempre le proporcionaron la droga? ¿Dónde está el cambio? El cambio no va a haber nunca más, porque se convierte en un círculo vicioso. Así es, ¿Qué tal? Si conciliamos, coordinamos, articulamos y hacemos que las clínicas de rehabilitación sean la previa a una casa de acogida. Pero esto, mi estimado Nelson, no puede ser diferente, sino con acciones afirmativas. Tiene que haber una normativa, un reglamento que diga, si el joven está sumergido en las drogas y si la familia está siendo víctima también de este tema de drogadicción, tiene que ir toda la familia a una rehabilitación. Obviamente cada quien en sus espacios, pero debe de ser una intervención del Estado inmediata. A eso me refiero cuando te hablo de políticas transitorias. Sí, definitivamente tiene que ser así. Vamos a otro tema, Catherine. Yo me pregunto, y de una vez aquí la comprometo, ya que el equipo de comunicación nos está viendo, para que me hagan ustedes, por favor, el enganche para ver si lo entrevistamos a Giovanni Andrade. Vea, una crítica constructiva. Yo la veo más a usted que a Giovanni. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tal vez me ve más a mí, no sé, pronto porque soy más alta. No, mentira. Mentira, soy chiquitita. A ver, bueno, Giovanni estuvo enfermo, ¿no? Giovanni arrancó enfermo en esta campaña, en esta pre-campaña, todavía no estamos en campaña tampoco. Giovanni estuvo bastante malito de salud y ahora que ya está medio animado, ya está por ahí saliendo en ciertos medios, comenzará a hacer un trabajo importante en la sierra y luego nos vamos a cruzar por pedido de la misma Unión Ecuatoriana. El proceso que vamos a realizar en el oriente lo va a hacer Catherine Mata como candidata vicepresidencial. Pero hay un tema importante, Nelson. Lo que sucede es que nosotros sí estamos llevando consigo. No somos, esta candidatura no es como no sé si te has dado cuenta y me lo vas a decir, por favor. Las otras candidaturas donde tienes de binomio a un hombre y una mujer, solo lo ves al hombre, y a la mujer casi no la ves. Dime tú si es mentira. Bueno, en el caso de Yaku sí, tiene razón, no veo mucho a la compañera, no la veo. De hecho lo dije yo en el programa y que la quiero invitar, pero bueno. Ausente.
Pero también en las otras candidaturas, obsérvalo y te vas a dar cuenta. Más se ve al caballero, pero no porque él sea el candidato presidencial. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay ciertos obstáculos que les ponen a las candidatas mujeres y luego se convierten también, sin darse cuenta, en solamente la firma o el objeto decorativo del binomio. Yo las invito, y honestamente, a todas las mujeres candidatas a asamblea, presidenta, vicepresidenta, salgan a hablar, hagan su trabajo, lejos del trabajo que dejen o hagan o dejen de hacer los candidatos presidenciales. Es lo que nosotros estamos hablando y es lo que nosotros propusimos, fue nuestra propuesta fundamental y fue nuestro acuerdo con el candidato presidencial Giovanni Andrade Salvador. Catherine Mata no va a ser un objeto decorativo en esta campaña. Catherine Mata va a hacer su trabajo, tú vas a hacer el tuyo y ambos vamos a trabajar duro por Unión Ecuatoriana y por ese gran jurista que es nuestro, para nosotros nuestro gran líder, que es el doctor Washington Pesante, alguien al que le debemos todo nuestro aprecio, nuestro afecto y por supuesto con una gran reserva moral en el Ecuador que mucha falta le hace a tantos políticos. Entonces, mi estimado Nelson, más allá de eso, es el hecho de que es importante que esta mujer que tú estás viendo ahora, Catherine Mata, que ha aceptado esta entrevista contigo y que me siento muy halagada, por cierto, de haber sido invitada, es una mujer que está dando todo de sí para que esta candidatura no sea un borradorcito. Estoy pisando fuerte y es así como debemos hacer las mujeres, empoderarnos de los procesos en los que nos estamos comprometiendo. Me parece bien, Catherine, me parece perfecto. Y la gente que nos va a ver en la entrevista, que nos está viendo, cojan esas palabras, ¿no? Cojan esas palabras. Y yo quiero que usted me explique, porque yo escucho bastante, el empoderamiento de la mujer. ¿Qué significa el empoderamiento de la mujer? Empoderarte es asumir. Empoderarte es tomar las riendas de lo que te están dando. Si eres madre, tienes que ser madre. No tienes que esperar que el papá, a ver qué dice, no sé qué, es que no tengo esposo, es que mi marido, es que mi novio, es que me quedé soltera. No. Tú eres madre y tengo mis hijos y vamos a hacer lo que toca. Hay que vender hielo, compremos una fundita, pongámosle agua y vendamos hielo. Hay que salir a vender unas empanaditas, hagamos la masa y hagamos la arepita y vendamos. Somos madres, hay que amar a nuestros hijos con todo nuestro corazón, porque eso es la formación del hijo. Al hijo se lo forma con amor y ahí sí te empoderas. No chilles, no llores porque hay un problema con el esposo. Duele y duele mucho, pero hay que empoderarse de ser madre, de ser la protagonista principal, Nelson, de esta sociedad. Somos nosotras. En la parte política, por ejemplo, empoderarte es asumir ese rol. Soy candidata a vicepresidencial. No me voy a quedar sentada esperando que me digan, ándate para acá, ándate para allá, muévete así, muévete asado. Eso no, eso sí. No, perdón un momento. Yo soy Catherine Mata. A mí me ha costado muchísimo lo que tengo. Y como yo lo he trabajado en base a mi esfuerzo. En todos los lugares donde he estado he sufrido discriminación, Nelson, de mujer. ¿En serio? ¿En serio? No pareciera. No, pero explíquenos, díganos, porque eso forma parte del aprendizaje también. Porque yo me pregunto, ¿cómo puede haber discriminación? Primero que a veces siento yo que la discriminación la hacemos al momento no sé, de dejar de hablar de algo, ¿no? Y evitar hablar de esto es discriminar. Cuénteme, ¿qué pasó? Mira, por ejemplo, yo te comento algo. He estado en algunas actividades, bueno, solamente cuando era muy pequeña, estuve en la música y ahí él es la única área en donde no recuerdo que haya existido discriminación por ser mujer. ¿Ya? A mí fui modelo, tampoco, no lo recuerdo. Es más, claro, éramos objetos decorativos en aquella época, ¿no? Lindas, bellas y preciosas. Hice muchas actividades en mi vida en las que no viví aquello, pero cuando comencé ya a trabajar en el mundo ya profesional, durísimo, como abogada vives discriminación permanentemente. Tuve la muy mala experiencia, por ejemplo, de que estuve en una institución pública en donde los mismos abogados, todos eran abogados y solo yo era mujer, y todos se confabularon en algún momento para perjudicarme, y el único problema era que yo sabía más que ellos. Eso en nuestra sociedad es terrible. Nosotras no se nos permite saber más, pero yo les digo a ustedes, mujeres, permítanse saber más. No seas bandido. Atacame, eso no es... Eres terrible. Permítanse saber más.
Permítanse mirar a los hombres a la cara y díganles, yo sé de esto. Es que tú no lo sabes. Como no lo sabes, te permites descalificarme y te permites agredirme y utilizar a todos tus anexos y conexos para poder dañarme. Pero no te lo permito porque yo soy mujer y porque mi historia te va a hacer ver a ti como un verdadero mequetrefe, como un verdadero discriminador, como un verdadero machista y etcétera, etcétera. No nos permitamos a quedarnos calladas. Yo en su momento sí me he enfrentado a muchos caballeros y claro, por eso tengo algunos por ahí que evidentemente no van a buscar descalificarme de muchas maneras, pero lo importante es que soy mujer y que soy una mujer valiente, que voy a seguir adelante, Nelson, por mi gente, por mi país, por mis mujeres. Yo sufro, Nelson, te va a parecer retórico y romántico lo que te voy a decir, pero me duele tanto escuchar sobre violencia de género. Me duele mucho cuando veo a mujeres que han sido maltratadas y que viven una vida de infierno. Lamentablemente sí me cala y sí me afecta. Cuando emprendí mi fundación, fue muy fuerte para mí todo el proceso que me tocó hacer y lo que viví al lado de muchas mujeres, pero luego cuando vino esta gran propuesta y vieron algunas, déjame comentarte y me permito decírtelo, tuve muchas propuestas, acepté esta por la persona de quien vino y déjame decirte que para mí esta es una oportunidad de poder llevar una política pública y una acción afirmativa en pro de mis mujeres, de mis niños, de mis adolescentes, de mi gente maravillosa que tan abandonada está y que solamente, Nelson, por la falta de decisión política y la falta de voluntad política hicieron que ellos en este momento estén no solo sumergidos en la pobreza, sino en la indiferencia de un gobierno que no le importa nada de lo que le pase o le deje de pasar a nuestra gente. De hecho, les quitó el presupuesto para el asunto de luchar contra la violencia de las mujeres, ¿no? Hay cosas que no se entienden, ¿no? ¿Viste eso? En una locura. Y seguimos en novelerías, ¿viste lo del porte de armas, por ejemplo? ¿Qué opina de eso? Ah, una locura. Lo que pasa es que, ¿Es la solución? mira, No. los políticos de siempre lo que hacen es novelería. No sé si te das cuenta, yo le digo a la gente, des en cuenta, pura novelería, son puras propuestas noveleras, novelera de ficción. Pero ¿quién dice que la violencia elimina la violencia? ¿Quién dice, o denme un ejemplo de un país que tenga y que haya implementado esa legalización y que en este momento tenga, por lo menos, que haya disminuido la tasa de delincuencia? Son novelerías. No se olvidan, o se olvidan, mejor dicho, se olvidan que la agudización del problema se dio por la extrema pobreza originada por los políticos de siempre y que toda la vida lo único que han hecho es aplicarnos las mismas recetas que nos han dejado los sinsabores que en este momento tú y yo y toda la gente tenemos de ver a nuestra pobre sociedad muriendo de hambre. Nelson, hay gente que come a día con $1, Sí, pero están pensando en cómo darle porte de armas. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de una alta tasa de feminicidio y le quieres dar armas a los hombres, a todo el mundo. Claro, de hecho esa era la problemática, ¿no? No tener, decía una persona que incluso hice una encuesta, decía alguien, a veces ni el mismo policía tiene la capacidad de mantener una pistola porque hay que tener una mentalidad muy fuerte, un carácter fuerte y saber un equilibrio más que fortaleza mental. Y decían pues que una de las cosas que debería hacerse es un examen psicológico para poder dar las armas. Bueno, los procesos asumo que los van a hacer, Nelson. Asumo que los procesos van a hacerlos. Eso estoy convencida. Pero que se falsean, ¿ah? Se falsean. No es el problema. Ahí no vas a resolver el problema. El problema es otro. Y si no pensamos en los verdaderos problemas y cómo resolverlos, lo que estamos haciendo es parcheando, como por ejemplo lo que se ha venido haciendo con el Código Orgánico de Trabajo, el Código de Trabajo en el Ecuador, puro parche, y el problema ahora lo viste. Es decir, La cantidad de trabajadores que se quedaron en la calle. Claro. Catherine, entonces para ti la delincuencia que se vive ahora es una consecuencia del desempleo. Por supuesto. ¿Cómo mejorar el empleo? Porque es una de las cosas que más preocupa a la gente, el empleo. Tanta pobreza, Nelson, tanta desidia, tanta indiferencia. Y hablando del empleo, porque
qué no hablamos mejor del empleo? Eso es lo que yo pienso y escucho tanta novelería. Todos los días salen con una nueva, ¿no? Aquello de que tienes que estar muy bonita para conseguir novio y esas cosas. Entonces, son puras novelerías que solamente te das cuenta que es que un día se levantaron y dijeron, hoy voy a decir esto, pero nunca piensan, ¿qué hacemos para nuestra gente? ¿Cómo le ayudamos a mejorar su calidad de vida? ¿Cómo hacemos para que realmente los emprendimientos se conviertan en una realidad y no en un sueño retórico para nuestra pobre gente? ¿Cómo hacemos para que realmente darle a nuestra gente seguridad, estabilidad laboral? ¿Cómo hacemos para atraer ese recurso extranjero y que vea en el Ecuador seguridad jurídica? Catherine, ahí verá, yo le voy a regresar las preguntas porque usted es la candidata. ¿Cómo hacemos? Ok, allá voy, mi estimado. Ahí estaba, era retórica, era retórica. Pero está bien, está bien. Eso es lo que deben de preguntarse ellos y luego responderse. Hablemos de emprendimiento. Nosotros, Nelson, estamos proponiendo un ministerio que debe de llevarnos a ser el que articule, el que dinamice, el que controle, el que promueva y el que le dé esa modernización a los emprendimientos en el Ecuador. Un ministerio del emprendimiento. Ok, Pensar que interesante. este ministerio puede perfectamente articular, por ejemplo, con la banca, con las cooperativas. ¿Por qué no ayudar a nuestra gente a mejorar su calidad de vida? Y que si tienen alguna carrera técnica en la que puedan ellos crecer, pues ¿por qué no darles esa oportunidad de que, por ejemplo, disminuyamos tanto los procesos, por ejemplo, tantos procesos y tantos requisitos que necesitas para hacer un préstamo y lo peor de todo, el golpe de gracia que tienes que luego pagar si prestaste $5,000, 12 y hasta $15,000 más de lo que prestaste? ¿Cómo puedes pensar que una persona puede emprender con una situación o con un procedimiento como este? No, te olvidaste también o se olvidaron ellos también que la modernización del Estado ahora más que nunca necesita una realidad que venga desde el Ejecutivo, que venga desde el Estado, que venga desde la Asamblea. Si no comenzamos a dar ese cambio en el Ecuador, nos vamos a quedar atrás. La pandemia nos enseñó, nos está enseñando y nos está dando una lección de vida en cuanto a la modernización y la digitalización en el Ecuador. También pensar, mi estimado Nelson, que por qué no podemos seguir haciendo o promoviendo la educación digital. ¿Por qué no son interesantes para nuestra gente, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos que quieren prepararse y que quieren ser personas de bien para el futuro o que quieren ser gente que quieren para su Ecuador un mejor desarrollo, quieren tener una vida digna? O Nelson, ¿por qué no tener su gustito de tener su título? ¿Por qué no pensar en que la sonrisa del pueblo también aprende y que ayuda también al desarrollo del Ecuador? Un trabajador, un empleado que está contento, trabaja con muchas ganas. Y a esto te voy a sumar un tema importante. Tú sabes que hace poco, revisando las estadísticas referente a la violencia de género también disminuye el ingreso en el PIB en el Ecuador, del PIB en el Ecuador. Lo ¿Ya? disminuye de una forma brutal, porque la mujer que fue agredida no va a trabajar. Ya, claro, por supuesto. Si te das cuenta, todos esos problemas sociales, económicos, de hogar y también profesionales a los que se lleva y conlleva un problema como este. Todo esto es parte de poder ayudar al crecimiento laboral de nuestra gente. Pensar, estimado Nelson, que debemos de hacer un cambio importante en el código laboral, que debe llamarse Código Orgánico del Trabajo. ¿Para qué? Para elevarlo a una normativa y una ley de mayor peso. Pero sobre todo en esta normativa, pensar en nuevas formas laborales, no la precariedad. Ojo, cuidar la precariedad que no debe de existir ni inmiscuirse en los procesos laborales en nuestro país. Pero sí pensar que podemos implementar muchas formas laborales para que nuestros jóvenes y nuestros mayores puedan trabajar, porque nuestros jóvenes son frescos y nuestros mayores son la experiencia que siempre necesitamos para poder emerger, para poder aprender y para poder avanzar en un proceso, un desarrollo de cualquier negocio que necesitemos arrancar. Nelson, a esto debes de sumarle la educación. Nelson, la educación no puede estar supeditada a los ingresos de los padres, a tus ingresos.
el Estado tiene la obligación de darle educación a nuestra gente, pero no debemos de permitir que eso siga siendo retórica de una constitución que lamentablemente en este momento nadie le hace caso. Y entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que abrirle la puerta a la universidad, hay que digitalizar, hay que olvidarnos de ese mal llamado examen de ser bachiller y que muchos jóvenes ahora le dicen el examen que te quita las ilusiones. Así le Eso dicen. no puede pasar. Hay que cambiar eso, hay que darle a nuestra gente la oportunidad de que realmente se pueda preparar en el Ecuador. Y hay que darle a nuestros médicos, Nelson, la oportunidad de que se especialicen en el Ecuador, de que nuestras universidades públicas les abran las puertas. ¿Cómo puedes imaginarte tú que tienes una universidad pública que está siendo dirigida por alguien que su negocio es exactamente vivir de la educación? Hablamos de la Universidad de Guayaquil. Es una locura, Nelson. Entonces se olvidaron de la voluntad política, se olvidaron de ser solidarios con nuestra gente. En todos los aspectos, Nelson, en todos, se olvidaron de preocuparse por nuestra gente. Y como se olvidaron de preocuparse por nuestra gente, obviamente tienes unos resultados que en este momento son tan tristes. Pero cuando Catherine, tú recorres, claro. Nelson, barrios periféricos, la piel se te enternece. Así es, Catherine, todas las ideas, todo lo que ha compartido usted el día de hoy, todas las iniciativas, todos estos proyectos, hay que ejecutarlos una vez que ustedes lleguen al poder. Tienen que ganar elecciones, en pocas palabras. ¿Qué opinión le merece a usted la revelación de las últimas encuestas en donde colocan a tres grupos o tres movimientos en esta aureola y califican y mencionan que los demás candidatos no llegan ni al 5%? ¿Qué opinión le merece a usted eso? Sí, gracias, Nelson. Lo primero te voy a decir, todo lo que te he dicho no es nada del otro mundo. No te estoy diciendo vamos a pavimentar el río Guayas y vamos a construir un nuevo monumental en el río Guayas. Eso hacen aquellos políticos de siempre, ¿eh? Te comento. Eso no, lo que estamos hablando solo es decisión política. Son cosas muy sencillas, básicas. Solo es de mirar y ver lo que falta y hacerlo, nada más. Lo otro te voy a decir lo siguiente. Y escúchamelo bien y que me lo escuche toda la gente. Sí, ya me di cuenta que usted así como que después me pone, ya me pone breve. A ver, dígame. El porcentaje de indecisos en el Ecuador Sí, son los que realmente van a decidir quién es el próximo presidente. Y particularmente, recuerda que soy una investigadora, estoy convencida de que el próximo gobierno va a ser una gran sorpresa, mi estimado Nelson. Te voy a comentar algo. Si tú te das cuenta, creo que no tengo que decírtelo, pero igual lo vamos a decir porque tenemos que la gente sí, dígalo. Los tres primeros supuestamente que están en la palestra en este momento, de los tres, ponte a pensar si realmente todos merecen o tienen un voto popular en este momento. Mira que te lo replico. Ponte a pensar si de esos tres candidatos, ponte a pensar si todos tienen realmente un voto popular. En el Ecuador ganan los que tienen el voto popular. Esa es la realidad. ¿A qué me refiero? Ajá. A que todavía hay mucha tela por cortar, mi querido Nelson. Es decir, por ejemplo, ¿no cree usted que la tendencia, que estos indecisos, que realmente sí, son 50%, incluso hasta el 60%, ¿no cree usted que se van a pegar a la tendencia? No va a pasar eso. Okay. No va a pasar eso. Ya lo estamos viendo, no va a pasar. Lo que más vale va a pasar es que van a emerger nuevas figuras políticas, como Catherine Mata, por ejemplo. Ok. Por favor. Y la gente va a comenzar a mirarla y que se va a dar cuenta que Catherine Mata es como ella, como él, como tú, como nuestra gente, como nuestro pueblo. Alguien que ha venido de abajo y ha venido trabajando y que ahora soy una profesional con la bendición de Dios y un amante de mi Padre Santo que tiene todas las ganas de darle a mi pueblo aquello que yo también hubiese querido tener cuando era muy pequeña y que viene también de un hogar muy sencillo, muy pobre. Entonces, cuando tú sientes eso y vienes del pueblo y te convertiste en la profesional que eres ahora, dices, ¿cómo replico lo que yo tengo, lo que yo viví con mi gente? Allá, tengo este mecanismo y lo voy a hacer. Eso el pueblo lo siente. El pueblo es sabio, Nelson. El pueblo es sabio. Y yo te digo que el próximo gobierno va a ser una gran sorpresa, Nelson.
Definitivamente, yo incluso lo decía el día de ayer en el programa en vivo que manejo a las 9 de la noche, hablando sobre este tipo sobre estos resultados. Y yo mencionaba exactamente lo mismo, que tendría que existir un fenómeno, por decirlo así, o alguien que aparezca o emerja y que se lleve la mayoría de esos votos, lo que resultaría un cambio en el tablero electoral o en las tendencias. Lo decía el señor, se me fue el nombre de Click, que incluso todavía no hay nada dicho acerca de los resultados. Pero, Catherine, todo esto parte del trabajo que hagan como campaña, así que va a tener que decirle a Giovanni, ¿no?, que se sacude un poco y que ya se mejore. Claro, que se sacude un poco, porque... ¡Qué frontal! ¿Ah? ¡Qué frontal, Dios mío! Es que tiene que decirle que se mueva, pues, el pana, si no se queda, pues, si no, ¿cómo hablamos? Me voy a enviar. Claro, y le hacemos una invitación a Giovanni para que nos acepte para entrevistarlo, porque la idea es que la gente los conozca a ustedes y logre empatizar y decir, bueno, creo que por aquí puedo ir y voy a votar por ellos. Catherine, precisamente esa es la pregunta que siempre hago al final. ¿Por qué la gente tendría que votar por Catherine Mata y por qué la gente tendría que escoger la lista 19 de Unión Ecuatoriana? Primero, la gente debe de votar por Unión Ecuatoriana porque somos eso, somos una gran Unión Ecuatoriana, tenemos de todo un poco. Y nosotros promovemos algo que, bueno, no hemos hablado ahora, pero te lo comento, nosotros tenemos esa ideología de la tercera vía, que es una vía diferente, ¿no? Es una vía que te invita a tomar lo mejor de cada ideología, pero creando nuevas recetas en un país, en un mundo donde todo es diferente. Y si es diferente, las recetas deben de aplicarse de una forma diferente. Eso es Unión Ecuatoriana y es por eso que nosotros promovemos esta tercera vía en donde la sociedad, la familia es lo principal, ¿sí? Es sumamente importante además para que nuestra gente entienda que Unión Ecuatoriana tiene un binomio en donde el binomio, los dos, forman parte del binomio, no solamente el candidato presidencial. Deben de darse cuenta que en este binomio, Catherine Mata, que es la mujer que forma parte de este binomio, está haciendo un protagonismo importante y lo hago por ustedes, mujeres. No soy un objeto decorativo y no quiero que nadie lo sea. Y quiero que mi trabajo se convierta en un ejemplo para todas ustedes, que no nos lleven y que no nos ubiquen en ciertos espacios solo porque somos mujeres y tenemos el cabello largo. No, que seamos lo que somos porque somos valientes, porque somos inteligentes, porque podemos aportar y porque tenemos la fuerza y la capacidad para dar de nosotras lo mejor y empoderarnos de ese proceso. Creo que también, mi estimado Nelson, es importante decirle a la gente que nosotros somos gente que queremos, que amamos nuestra gente, que somos gente buena. Catherine Mata es una mujer que viene del pueblo, Nelson. He venido haciendo muchas actividades en mi vida. Cada una de ellas formaron lo que soy hoy. Soy una mujer que piensa y considera que en el Ecuador lo que más se necesita es aplicar la sensibilidad en todos los cambios que realicemos. Una sensibilidad que debe ser desde el primer día de gobierno, incluso el día que sea la toma del poder. Porque el Ecuador necesita eso, solidaridad, necesita amor y necesita fuerza para realmente tener la decisión política de hacer los cambios necesarios. Creo que por eso y las muchas razones que Catherine Mata está aquí al frente, debemos de pensar en Unión Ecuatoriana y en este binomio como una gran opción para el 2021, estimado Nelson. Ok, sí, muchas gracias. Entonces, han sido las palabras de Catherine Mata, candidata a vicepresidenta del Ecuador, lista 19. Como lo digo con todos los candidatos, a mis queridos amigos, si ustedes creen que Catherine representa esa tercera vía, esa alternativa, vamos, voten por la lista 19, Unión Ecuatoriana. Y si creen también que Giovanni podría ser el presidente del país, voten por la lista 19. Muchas gracias por haber estado conmigo. Será hasta una próxima entrevista. Nos vemos. Chau, chau, mis queridos pilluelines.